Muy bien, pues bienvenidos a esta nueva entrevista en el canal. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a David Serrano, integrante de Dandra Games, y hablaremos, como normalmente en las entrevistas que hacemos, de alguno de los protos que tenga, pero hablaremos también de este proyecto de Dandra que tiene, en el que es parte David, y un poco las iniciativas que tienen con este proyecto. Así que nada, darte la bienvenida, David, a la Pues entrevista. muy buenas, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, pues tenemos que empezar obligatoriamente con nuestras preguntas rápidas, viendo además que los tienes justo ahí atrás. ¿Cuántos juegos tienes en tu ludoteca? Bueno, pues el otro día, de hecho, estuve haciendo un poquito de limpieza, que he puesto varios a la venta. Ahí lo dejo, aprovecho. Y tengo algo más de 200 juegos. Algo más de 200. Algo Wow. más de 200. Y 214 creo que en, y en, salían. y en esta limpia, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿tu objetivo es bajar algún número o simplemente hacer un No, poco de hueco? simplemente cogí los que no nunca jamás creo que vayan a ver mesa, que son 94 y ya está. Es verdad que yo compré hace un año, compré muchos juegos a granel, por así decirlo, o sea, me gasté 500 euros en juegos, sin mirar el título, sin mirar nada. De hecho, muchos de ellos están precintados, ni siquiera están abiertos. Y bueno, algunos me salieron bien, otros no me salieron tan bien. Quiero decir, de gustos. Y entonces me deshago ahora de los que sé seguro de que no van a salir. O sea, por ejemplo, tengo juegos infantiles y cosas que yo no voy a utilizar, porque estoy yo solo viviendo en casa, no tengo niños, no tengo nada, pues no lo voy a hacer. Vale, juegos más roleros o más de dungeon que tampoco suelo jugar, pues fuera. Y me he quedado con aquellos títulos con los que sí que de vez en cuando yo voy a jugar o que por alguna razón me interesa tener esos títulos porque me parecen que aportan algo nuevo y diferente y algo interesante, ¿no? Y luego tengo una estantería, está aquí, no, esa no se ve. Tengo una estantería, un cuadro completo solo de juegos de autores españoles que tengo firmados por sus autores, que esos por supuesto que me los quedo, eso sin duda alguna. Eso creo que va a ser un mal común en muchos diseñadores, ¿no? Al final conoces a gente, te haces pues, de alguna manera amistad con ellos y te apetece tener o Mm, aportar también ese granito de arena, ¿no? A sus proyectos y dices, venga, pues lo pillo. Y al final dices, claro, a lo mejor tengo que ser un poco más borde, no hacer tantos amigos, porque si no se me llena la estantería. sí, sí, Bueno, sí. y Además, de además es que, claro, no solo sacan un juego, sacan claro, 3 o 4 juegos. Dices: "Mira, todos no los puedo tener. Tengo uno como estandarte, como decir, sí que lo tengo, ¿no?". Y ya qué está. bueno. De Y de de algunos autores sí que tengo más de un juego, tengo que decirlo. claro, al final, porque ya dices, bueno, este te lo compré por compromiso, pero es que este otro Y lo este me quiero tener. gusta, eso es, eso es. De todos estos ciento y pico que te vas a quedar, me puedes hacer, bueno, o puede ser que no lo tengas, una especie de top 3 por ejemplo. Pues no, Actual, vamos a ver, porque claro, esto va cambiando. siempre hay lo de siempre, ¿no? Que hace 10 años no te gustaban los mismos juegos, o Mm. hace 5, sin ir más lejos, y a lo mejor ahora tienes otros más preferidos. Si quieres hacerme la lista actual de tus favoritos. Pues no tengo un top, digamos, no tengo unos escalones, tengo como etiquetas y sí que tengo unos imprescindibles que para mí deberían estar siempre en mi Eso es, eso ludoteca, es. por supuesto, y creo que en la de todo el mundo que siempre aportan, ¿no? A ver si te digo de memoria un poco por no dejarme ninguno. Eh, Tengo, por supuesto, Feudalia, que es un juego que me encanta, que tengo yo en la ludoteca, porque luego tengo juegos imprescindibles, pero que los tiene un amigo en su propia ludoteca, porque son cajotes más grandes que aquí no entrarían. Pero de los que Eso es yo tengo, interesante, eso es otra cosa, claro. ¿no? Decir, oye, mira, tú te compras uno, no me lo voy a pillar yo porque al final, si siempre jugamos juntos, Claro, no, o sea, siempre digo lo mismo, el Brass, el On Mars, Feudum, que para mí son juegos que son imprescindibles, los tiene él porque son muy grandes. Yo aquí tengo algunos que también me parecen imprescindibles, pero algo más pequeños o de los grandes, pero menos porque si no, no me entrarían. Y lo que te digo, por ejemplo, mira, pues estoy viendo Altiplano, Feudalia, para mí son imprescindibles. Cargolino Valentino, que es mi juego favorito en el mundo mundial. ¿cómo? Ese Eh, no lo conozco. Cargolino Valentino, pues es de Eugeni Castaño, es un juego de carreras de caracoles, gana quien más atrás se quede.
qué Entonces bueno. es un juego bastante infantil, tiras dados que tienen colores y mueves el caracol de ese color o un caracol a la casilla, o sea, que esté en la casilla de ese color. Y tienes que intentar que los tuyos se queden atrás. Nadie sabe quiénes son los caracoles de quién, pero Qué bueno. va jugando. Me parece súper divertido, súper bien hecho y oye, a ver, no es el juego que más juego, pero sí que es uno de mis favoritos por cómo está hecho y por cómo quiere Las hacer. sensaciones o la dinámica Exactamente. que crea, ¿no? Exactamente. Además Qué eso, bueno. quedarte el último, ¿no? Siempre como que mola más. Y ese pique de saber quién es cada uno, ¿no? Qué bueno. Eh, Y vale, y puede que de algunos de estos imprescindibles o puede que otro, ¿qué juego deluxificarías a tope? Es decir, en plan, mira, pues el Brass, pues las moneditas de metal, es que las cartas evidentemente súper súper enfundadas a tope, el Brass lo tenemos. insertos, Sí, cosas en sí. 3D, no lo sé, tu Es que imaginación al poder. el Brass lo tenemos precisamente con los trenecitos y ¿sabes? Los barquitos en 3D, con todo Qué con bueno. cajitas y demás para cada persona. Lo mismo el Feudum, por ejemplo, igual. Tenemos en 3D mogollón o sea, todas las piezas, todos los barcos voladores estos, los barriles, todo, o sea, tenemos también todo en 3D. Yo es que soy poco de lusificar, porque yo soy bastante jugador abstracto y abstracto puro, o sea, quiero decir, para mí un cubito ya me vale, ¿no? Hace falta que tenga Ya en forma. tu cabeza ya es en plan de wow, Exacto. locura. Sí que es verdad que, por ejemplo, del Feudalia que he mencionado, tengo, digamos, la versión deluxe que sacaron en Kickstarter con los recursos, con sus formas de ladrillo, de árboles y de madera y manos, eso sí, pero la verdad es que tengo poco, entonces no sabría decirte cuál querría delusificar porque O puede no me ser hace falta. incluso uno de estos, del el Feudalia o el Brass, pero en plan como más a tope, ¿sabes? De Entonces, pintar las miniaturas, de... Estaría guay. sí. Bueno, y pues mira, le voy a echar un ojo también al Feudalia este. Y Mm, claro, sacas unos 100 juegos más o menos, ujú, casi. sí. Porque tienes previsto meter o... De momento Claro, tengo previsto tú... sobrevivir. Y dime, ¿tienes alguna wishlist, algún juego ahí que tengas en mente y digas, uy, este a lo mejor sí que caerá próximamente? No tengo una lista como tal, pero sí que voy viendo juegos que van saliendo, lo que decía antes, igual que los que me quiero quedar, que me parece que traen algo diferente, algo nuevo, alguna mecánica o alguna forma de explotar alguna mecánica o alguna cosa, ¿no? Decía antes en la lista de imprescindibles, por ejemplo, que no lo tengo yo, pero lo tiene un amigo, el Dive de Two Tomatoes, me parece que es un juego que aporta un toque de originalidad al tema de cartas transparentes que, por ejemplo, a mí me gustaría tener en la ludoteca simplemente para que cuando pase la vista por ahí recordar que se pueden hacer cosas distintas y hacerlo, ¿no? Tengo aquí que se ve el Faceless, que fue un Kickstarter de un chaval italiano que funciona con imanes. Hay una brújula en medio, imanes alrededor y tú tienes que mover los imanes por fuera para que Qué la bueno. brújula apunte y ir moviéndote tal. O sea, me parece que a lo mejor el juego como tal luego no está demasiado terminado, pero como que como primer acercamiento a una mecánica nueva que se puede utilizar luego en juegos más grandes, tiene que estar. Entonces sí que voy viendo eso, ideas, cositas que digo, esto me lo voy O a sea, coger y voy a explotarlo. compras o tienes juegos más desde esa perspectiva, ¿no? De diseñador, casi. Sí, muchas veces sí. Al final no tenemos mucho tiempo para jugar. Fuera Fuera del de que estamos jugando trabajo, todo el día. efectivamente. Eh, con lo cual, no es que siempre jugamos a lo mismo, pero sí que al final tenemos nuestros juegos de siempre Claro. a los que vamos a jugar. O sea, por lo que decía, los Mars of Feudal, el Feudum, el Race for the Galaxy, que también lo quiero mencionar. O sea, son juegos que vamos a estar jugando siempre. Y entonces, comprar juegos nuevos para jugarlos, pues tiene que ser algo muy potente para que cambie o desbanque alguno de estos en la lista, ¿no? Y luego, aparte, es que el estilo de juego que a mí me gusta jugar cuando estoy con amigos son euros duros de 3 4 horas de duración. Pues entonces, meter un juego de esos es difícil. Es difícil, sí. Es difícil. Con lo cual, voy buscando más esos juegos que, como diseñador, me quieran aportar algo.
Qué bueno. ¿Y cuántos protos, digamos, que tienes, ya sea en cualquiera de sus líneas, vamos, o cualquiera de sus estadios? De decir, vale, pues desde que sea como una idea que he apuntado por ahí a algo un poco más desarrollado, que ya se puede empezar a testear, a probar y demás o incluso juegos como ya más cerrados que estén como diciendo, bueno, pues ya estoy esperando una editorial o ya estoy esperando a ver si me animo a alguna campaña. Pues yo suelo decir que todos, porque tengo infinito, yo perdí la cuenta de ideas y demás. Hace ya varios años dejé de apuntar como tal y solo aquellos juegos que de vez en cuando, o sea, aquellos prototipos que de vez en cuando resuenan en mi cabeza, pues como que Ya le das idea, más idea, oportunidad, ¿no? Y ya empiezas a desarrollo y a lo desarrollar. mejor, exactamente, a lo mejor lo paso, pero ideas tenía muchísimas y muchas que no llegaban a nada, que no servían. Y que ahora mismo, en los que estemos trabajando ahora mismo y que llevamos ya físicamente a todas las ferias, yo diría que son 7 protos los que estamos llevando en la mochila. También te digo porque son los que me entran en la mochila. Entonces, yo diría que 7, aunque ya te digo, ideas tenemos muchas. Ahora que estoy algo más libre por las mañanas y algo más activo mentalmente, pues quiero participar en las jam estas que van saliendo y pues se van ocurriendo Y de ideas de ahí las ya que... van saliendo más todavía. O sea que... Claro, pero bueno, luego al final, no, lo que digo, no las apunto, sino que si van resonando, pues ya con el tiempo, luego además retomas y con otra idea retomas algo que se te había ocurrido anteriormente que crees que funciona y vais juntando y ahí ya sí sale uno nuevo. De Muy bien. hecho, bueno, la semana pasada sí que hice un prototipo físico nuevo de una idea que sí que me parece interesante y que sí que creo que va a poder funcionar. Ahora solo tengo el prototipo y estoy esperando los primeros testeos, pero Qué bueno. ya pasó esa fase de idea. Bueno, y vamos a hablar un poco de esa faceta de diseñador. ¿Cómo empezó? O sea, no sé si te acuerdas del momento que dijiste, bueno, pues quiero diseñar mi primer juego de mesa o ya me considero un poco que esto es lo que me gusta. Pues creo que como gran parte de los diseñadores, por lo menos los que yo conozco, hemos estado jugando desde siempre y nunca nos han terminado de gustar las reglas de los juegos. Siempre nos hemos inventado reglas para el Monopoly, nos hemos inventado reglas para el Uno, nos hemos inventado reglas para el Risk y... Tramposillos, ¿no? O sea, porque claro, Bueno, tramposillo, era consensuado, ¿no? ahora Pero hago así para ahora gano yo, ¿sabes? No, es que esta regla me la he no, inventado. era consensuado, ¿no? Pero bueno, la típica casilla de parking en el Monopoly, que en cada casa se jugaba de una manera, pues Eso es, igual, muy ¿no? Te bien. ibas inventando. Yo me acuerdo que con 18, 19 y 20 años nos dio muy fuerte a un grupo de amigos que quedábamos todas las noches, desde las 11 de la noche hasta las 4 o las 5 de la mañana, eran otros tiempos, a jugar al Risk del Señor de los Anillos y nos inventábamos muchas reglas de cómo hacer pactos, de cómo se rompían esos pactos, de, Qué oye, bueno. si rompes el pacto tienes que pagar, te tienes que esperar turnos, o sea, cosas súper de Ah, qué diplomacia. bueno, qué bueno. Sí, Eh, una penalización, porque sí que es verdad que en muchos juegos hay, bueno, esas alianzas mm, y hasta que se rompen, claro. exactamente. Pero hay que firmar un contrato, macho. Sí, Y sí, dice, ahí vale, firmábamos el aquí todo contrato. el mundo puede dar la puñalada, pero si la das, que sepas que hay alguna consecuencia. Además lo hacíamos escribiendo en una hoja las condiciones y tal, luego arrugábamos esa hoja como para darle un toque más de la tercera edad y a veces eran visibles por todos porque eran pactos tal, o a veces no, solo eran visibles por las partes que firmaban. Qué qué bueno eso. O sea, siempre hemos estado haciendo eso, pero que Y yo el dijera, salto a diseñar tu que yo propio dijera, juego. pues he tenido como 3 saltos. El primero fue como a los 14 años, que vi, yo soy muy fan de Yu-Gi-Oh, siempre he jugado al juego de cartas coleccionable de Yu-Gi-Oh! Y bueno, pues también era fan de la serie hasta que vi lo mal hecha que estaba. Pero siempre era fan de la serie. Y en la serie salió, que luego han sacado varios videojuegos, Yu-Gi-Oh como de dados, en los que ibas desplegando tus dados para llegar a la torre del rival ibas invocando bichitos. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Me moló mucho ese despliegue de los dados. Entonces yo me hice o adapté ese juego, lo que salía en la serie,
a A lo que hacerlo tú podías físico, a hacerlo hacer. físico. Me hice mogollón de dados con cartulina que tenían como solapita y que se abrían. Entonces, bueno, y ahí estuve horas y horas y horas y horas Qué bueno. recortando, ¿no? Cosas que ahora ni se me ocurre plantearme. Y luego el segundo salto fue ya en la universidad, ya tendría 20, 21 años, en los que igual me enganché mucho a la serie de Avatar, la leyenda de Aang y luego a la leyenda de Korra. Y en la leyenda de Korra salió un deporte que se llama el Prodominio, que me pareció una gran idea para llevar a cabo, para llevarlo A a juego de juego de mesa. mesa. Con muchas limitaciones, pero me suponía un reto, porque claro, un juego en tiempo real, un deporte que es en tiempo real y que donde es importante, pues saber cómo se hacía en juego de mesa me parecía súper interesante. ¿Y era Y más tipo simulador? O sea, cogiste, intentaste simular lo que era ese o había algunas cosas más diferentes. intenté simularlo al principio, pero luego al ver que, bueno, pues efectivamente la vida, el tiempo te da cosas que no puedes hacer, no, un videojuego te da cosas que no puedes hacer en mesa, igual que la mesa te da cosas que no puedes hacer en videojuego, pues me fui un poquito de esa línea. Y al final creé un juego como tal, que en la universidad pues pude probar bastante con varios compañeros y varios amigos y demás, pero que, bueno, que era un juego con programación de acciones para así poder Ah, qué bueno. simular pues ese tiempo real un poco, ¿no? Cómo te vas adaptando, pero que bueno, que en cuanto a componentes y en cuanto a cosas, pues estaba muy mal hecho, no tenía futuro como producto, cosas que hoy en día ya sabría hacer, pues aquella todavía no sabía nada del mundo de diseño. Pero ese fue el primer juego que nos permitió entrar, con los primeros con los que entramos en la asociación Ludo, y de hecho fue el primero que testeamos en la asociación y gracias al feedback que nos dieron en ese primer testeo, sobre todo gente como Paco, como Piru, etcétera, grandes maestros del mundillo, pues vimos lo equivocados que estábamos. Hablamos de que ese año sería el 2016 o por ahí. Y ya Joder. empezamos a diseñar. Pero sí que fue ese momento en el que dije, yo quiero hacer esto. Ya no solo es copiar algo que he visto o modificar alguna regla, sino que estoy creando algo que, bueno, estaba inspirado en este caso en la serie, en ese deporte, pero que luego se transformó en algo completamente diferente. ¿Y ese lo has ido llevando a término o se quedó en esa fase y ahora está ahí latente? ¿En Sí, qué de hecho, punto está? con ese juego pasó algo, pues algo muy curioso. Y es que, bueno, por temas de componentes, por temas de programación y demás, había algo que no funcionaba. Era engorroso hacer esa programación de acciones. Además, solo era o sea, para poder jugar para cuatro personas era complicado porque tenías que andar marcando en esa programación a quién atacabas de cada momento. Entonces, pues hacía algo engorroso preparar 6 acciones que preparabas en cada turno, luego resolverlas. Entonces, se fue quedando un poco parado según fui aprendiendo pues, lo que es el diseño y las reglas básicas del diseño. Pero o luego un pelín más avanzado, se me ocurrió una idea también basado en un juego Flash al que yo jugaba cuando era más joven, que se llamaba El Bruto, que era básicamente un bicho contra otro, combates automáticos, y cada vez que ganabas cierta cantidad de combates subías de nivel y te dejaban elegir entre 2 habilidades o 2 mejoras o te daban un arma nueva o algo así. Pero luego los combates eran automáticos. Dije, bueno, pues voy a hacer esto porque me parecía súper gracioso ver cómo crecía eso del bicho exponencialmente. Cada vez Qué era más bueno. bruto, cada vez era más. Y por eso se llamaba El Bruto. Cada vez hacía más daño, pero cada vez tenía más vida y cada vez más. En fin. Cosa que en juego Flash molaba porque veías al muñequito moverse, pero era súper aleatorio. Mira, nos saluda Yagarsi. Hola, me pasa a saludar, pero no puedo quedarme porque tengo cita en el médico. Luego os Muy veo bueno. en diferido. Fenómeno, Ay, muchas gracias, Yagarsi, que vaya todo bien. que le sea leve. Y bueno, y básicamente entonces, cogiendo esas dos ideas, la del Prodominio y la del Bruto, dije, voy a combinarlas. Y voy a hacer un juego de combate basado en elementos, que a mí me gusta mucho, siempre me han gustado los elementos y ver cómo se anulan unos con otros, pero que me permita ir creciendo durante la partida poco a poco. Además, pues también eso, descubres que ya tiene nombre esas cosas, que se llama construcción de mazos, que se puede hacer, ciertas mecánicas, ciertas reglas básicas que tiene que tener de una construcción de mazos, etcétera. Y combinando esas dos ideas sale el Kazak, que es el juego
que luego hablaremos. que Claro, luego según me ibas hablaremos. diciendo, digo, esto va a ser el de Sí, hoy. Qué guay. efectivamente. Pero fue precisamente eso, uniendo dos prototipos que eran completamente distintos y que nacieron de formas distintas, Qué bueno, que al final dices, oye, pues esto me ha encajado y han encajado muy bien los dos juntos qué y bueno. cada uno me quitaba los problemas del otro. El problema que tenía con los combates automáticos es que era súper aleatorio y que no tenía nada que ver, pero que si le metía el tema de los elementos ya tenía ciertas decisiones a la hora de elegir qué cartas tener, qué cartas jugar y sobre todo cómo combinarlas, ¿no? Porque antes era mucho rollo dungeon crawler en plan, este arma solo la puede tener el pícaro, esta solo la puede tener no sé Ya, qué, ya. esta todo menos este otro. Entonces eran muchas cartas, muy engorroso. Y así con los elementos era mucho más fácil enfocarlo. Qué Y bueno. el problema que tenía de toda la programación y toda la cosa que tenía en el de Pro Dominio, pues al final me lo arregló a otra parte y oye, han casado muy bien y es el juego que tenemos ahora mismo Joder, qué pasada, ¿no? O terminado. sea, que de dos protos veas diferentes problemas y termines uniéndolos es fenómeno. Pues luego hablamos más en profundidad de este Kazakh. ¿Qué te inspira a la hora de diseñar? O sea, es decir, ¿en qué momento se te enciende la bombilla? Normalmente con cosas que te pasan, cosas que lees, que ves en series como era ese otro proto. Mm. ¿Cuál suele ser tu manera de encender esa bombilla? Bueno, he tenido diferentes fases. Por lo general, jugando. Como digo, juegos. A ver, probamos muchos juegos porque como participamos en la revista 2 de 6 haciendo reseñas, pues probamos muchos juegos. Como estamos en Ludo y por propio Gandra, probamos muchos prototipos y muchas cosas. Y como te decía, cuando me voy fijando en las ludotecas, pues voy viendo cosas que tengan distinto, que hagan distinto, que aporten algo. Entonces, generalmente se me ocurren ideas mecánicas jugando. Entonces, Y más, tú eres más de mecánica primero y luego temática, por lo mm, que me cuentas, ¿no? Más que sí, al revés. sí, o sea, siempre, a ver, es que claro, como digo, tengo diferentes fases. Al principio, sobre todo, eran ideas mecánicas a las que luego pintábamos. El único juego que hemos diseñado desde la temática es el Cartomagos. Que eso sí, como soy mago desde hace 15 años, quería hacer un juego de cartomagia. Entonces, el único requisito era que fuera de cartomagia. De hecho, al principio quería que fuera un party, quería que fuera algo muy divertido, moviendo mucho una baraja entre todos. Y aquello no funcionaba de ninguna manera. Y al final acabó siendo un euro medio, como es ahora, que está muy bien, está o sea, muy avanzado y ya casi Hay terminado. un juego que seguramente sabrás cómo se llama, de magos también, Sí, que el Trickerion. Criterion, ¿no? Trickerion. Que De tienes que hecho, hacer como tus trucos, comprarlos, tal. exactamente, pasa que el Trickerion es como de grandes ilusiones y el Cartomagos es de magia cerca de cartas propiamente dichas. Qué El bueno. Trickerion es mucho más abstracto porque en el Cartomagos sí que tenemos cada uno una baraja y la vamos modificando. Y los dos son colocación de trabajadores, pero en el cartomagos, cuando tú te colocas en una acción, es una acción de verdad, es una técnica cartomágica que hacemos los cartomagos que tiene su propio nombre. La Qué gente que bueno. sabe algo de magia la reconoce y luego los movimientos que haces con la baraja y con las manos se intentan asemejar o parecer a eso. Qué Entonces, bueno. en ese sentido, aunque es un euro, es bastante temático porque sí que estoy haciendo lo que dice el juego que estoy haciendo. Qué bueno. Entonces ahí vamos. Y normalmente, generalmente empiezo por la temática. Es verdad que desde hace 4 años a esta parte empezamos a hablar mucho y empezamos a investigar y a crear desde las dinámicas, desde esas sensaciones que queremos conseguir, ¿vale? Dejando un poco la mecánica al lado y viendo cuáles encajan mejor en lo que quiero conseguir, pero centrándonos en eso. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero conseguir? Quiero que se sientan agobiados, quiero que participen, quiero que se sientan, o sea, que todo vaya bien y de repente se derrumbe todo, cosas así, ¿no? Y por ejemplo, juegos de ese estilo, como pues, el prototipo que tenemos como el Histobrand o el High Defense Protocol, ¿no? O sea, nacen un poco de eso. El de High Defense Protocol fue un juego viniendo de un prototipo, si íbamos en el coche charlando, oye, molaría que la gente se tuviera que poner de acuerdo para mover un robot gigante, ¿no? Bueno, pues Qué bueno. luego la temática cambió porque no era lo que nos importaba, lo que queríamos es esa sensación de estamos todos haciendo lo mismo, pero ninguno tenemos ni idea de qué estamos haciendo. Entonces, esas son las sensaciones que queríamos transmitir. Entonces, ahora
muchos Ahora os centráis prototipos. más en esas sensaciones que queréis y a través de ahí, que bueno. Exactamente, vamos viendo Mira, qué mecánicas encajan. nos saluda Downes, muchas gracias Hombre, Carlos, por pasarte y habla del Cartómago que el enamorado le tiene, dice. sí, hay varias personas, Daunés entre ellas, Bernal también, o sea, que les encanta y sobre todo eso. Hemos jugado partidas a dos, de hecho, que me han pedido partidas. Oye, ¿tienes algo que hacer esta tarde? Jugamos al cartomago. O sea, que para mí significa mucho. El problema es que, bueno, de momento no he encontrado editorial, pero la encontraremos, la encontraremos. Y ahora estoy yo precisamente en una fase de intentar hacer juegos más físicos, por así decirlo, en el que el componente físico sea relevante. ¿Vale? El prototipo que te hablaba que hice la semana pasada precisamente intenta conseguir eso, o sea, emulando un poco el programa este de los trasteros, en el que se van comprando trasteros y vendiendo las cosas que tienen, pues Sí, es una caja y las cartas dentro de la caja, pero que tú puedas ver en 3 dimensiones y que todo el mundo se tenga que pegar por mirar qué hay dentro en el tiempo que tienes para verlo para luego poder hacer las apuestas. O sea, qué bueno, que no qué bueno. sea un juego de cartas, un juego de dados, un juego de cubos, que no tengo Sí, nada en sí, sí. contra, pero que sea más físico, más un componente que en el que yo esté haciendo algo, que esté interactuando, no solo con las acciones narrativas que voy haciendo, sino Qué con lo que bueno. vamos haciendo. Sí, al Entonces, final sí que es verdad que normalmente ese tipo de juegos se van a un estilo más party o más casual, ¿no? sí, O no sé cómo llamarlo, pero que no tiene por qué. O sea, es decir, que sí que te empuja a ello por pues, el Jenga, por ejemplo, o claro. el de quitar así el Jungle Speed. Mm. ¿No? O sea, como que son más físicos, pero bueno, también en función de cómo lo hagas, fenómeno. Joder, pues me parece una muy buena idea. Esperemos que verla más adelante A ver qué sale. convertida. Qué bueno. Qué bien. Y hablando bueno, pues esas mecánicas o temáticas, ¿no? Que es cierto que al final dices, oye, ¿qué es lo que yo quiero transmitir con el juego? Es algo de lo que sería como importante, ¿no? En ese sentido. ¿Cuánto tiempo le dedicas desde que tienes la idea o desde que te decides, mejor dicho, a diseñar un proto? ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, ¿eres más de ratos libres, más de organizarte en plan de, mira, pues esta tarde voy a estar con el proto trabajando en él? ¿Cómo te organizas? Pues depende mucho del proto, de la idea, de si yo mismo creo que tiene o no tiene algo de futuro. Pero luego también es que como tengo la suerte de, bueno, que participamos, formo parte del grupo de Dandra, somos varias personas pensando sobre lo mismo, dándonos feedback constante, entonces se puede trabajar muchísimo más rápido que ya no solo con la suma de las partes, ¿no? Que es mucho más. Entonces, generalmente cuando yo tengo una idea, porque yo suelo ser el que tiene la idea inicial, luego Julio el que la rompe, la destroza y, y a partir de ahí creamos algo nuevo, ¿no? Y luego Raúl un poco más el que le da ese toque final más de producto, más de encaje, de público, de editorial, etcétera. Entonces, yo que suelo tener un poco más las ideas iniciales, suelo hacerlo de tal manera que tengo una idea, pues eso, se me ocurre hacer, veo, pues eso, un anuncio sobre, de hecho, esto fue un anuncio en Facebook sobre un juego de trastero, de compra de trasteros, y dije, joder, yo he visto algún prototipo sobre trasteros, pero todos utilizan como cartas, siempre, ¿no? En varios niveles, al final recurrimos siempre a los mismos componentes de siempre y a las mismas mecánicas que ya conocemos. Yo quiero crear algo diferente. Entonces le empiezo a dar vueltas. En los ratos libres, cuando voy sacando a la perra, pues en vez de, normalmente voy escuchando algún podcast o algún curso de cualquier cosa, o voy yo pensando y digo, pues esto, ¿cómo podría hacerlo? Ah, pues así, pues entonces no, y a lo mejor son 20 minutos. Al día siguiente vuelvo, tal, tal, tal. Cuando ya he visto, como decía antes, que 2 o 3 veces he pensado sobre lo mismo, Ya digo, lo aquí, presentas quizás al grupo, ¿no? Y dices, claro, oye, chicos, aquí tengo una puede haber idea guapa, algo. guapa. Digo, aquí puede haber algo. Entonces, intento, si creo que puede haber algo, intento hacer un prototipo, que eso sí me tengo que fijar un día, porque si digo, bueno, ya lo haré cuando tenga un rato, no sale, ¿vale? Ahora, como digo, lo tengo las mañanas libres, es fácil.
El lunes me dedico a limpiar la casa, el martes me dedico a ir al banco, el miércoles, sí o sí me pongo con los juegos, con lo que sea. Con lo que sea de los tengas juegos, pero me en pongo. marcha. Qué bueno. Y entonces hago el prototipo lo antes posible para, efectivamente, enseñárselo al Al grupo de grupo Dandra, y... verlo, que lo destrocen, que digan, no, tío, no tiene sentido, esto que se te ha ocurrido no O vale. vamos a ir por aquí, por allá. O, oye, pues suena bien, pero vamos a hacerlo. Qué bueno. Y ya está. Mira, nos saluda José María Picón. Buenos días. Hombre, Picón. Y Carlos dice antorcha y hoguera. No sé si es alguno de los que tenéis o se refiere a Julio. A Julio, Julio, es una referencia a Julio. Bueno, Carlos es un máquina también dando feedback y sabe dar feedback muy bien. Es verdad que es más blandengue. Nosotros somos más comedido, ¿no? Pero al final eso, la antorcha siempre tiene que estar y somos los primeros que nosotros pasamos luego por la antorcha. Yo he enseñado prototipos a Raúl y a Julio que directamente es que no me han dejado llevármelo luego para mi casa otra vez, o sea, los han tirado a la basura. Porque dicen, no, tío, no sigas Aquí con se esto, queda. que no. Muy bueno, y claro, a la hora de antes de presentarlo al grupo, siendo tú como que normalmente, imagino que todos además también tendrán sus propias ideas, pero que tú Sí. digamos que eres el principal en esa tarea. ¿Qué sistema de apuntes llevas? O sea, es decir, ¿te lo metes todo en el coco y quedáis un día y se lo explicas con una cerveza? ¿Tienes una libreta siempre a mano? ¿Utilizas, no sé, el Notion en el ordenador o en el móvil? ¿Cómo lo haces? Pues ¿Todo? igual que mi vida es un caos. Es un caos. Uno de los principales problemas de diseño que tenemos en Dandra, y somos conscientes, pero gracias a eso recomendamos no hacerlo, es que no solemos ir apuntando las cosas que vamos haciendo. Ni siquiera cuando cambiamos un prototipo. De versión, ¿no? Como de versión Exactamente. 1.1. No lo hacemos. O sea, si lo estamos trabajando, nos acordamos perfecto, no sé qué, pero por ejemplo, cuando el juego, por lo que sea, porque los tres estamos trabajando o lo que haga falta, no sacamos el juego en 6 meses, cuando queremos enseñar el juego decimos, uy, ¿esto cómo era? ¿Cómo era? Y esto nos ha pasado. Tiene una ventaja, y es que cada vez enseñas un juego distinto. Entonces se te ocurre. Y nos ha pasado, ¿eh? De decir, esto no me acuerdo cómo era, bueno, me invento las reglas a ver qué pasa. Claro. No, es que estoy probando algo nuevo. Bueno, es que no te acuerdas de cómo era. Nos ha pasado. Y es un problema que tenemos. Al final, intento ir apuntando y tal. Sí que las ideas que voy teniendo, de estos paseos que voy teniendo, sí que las apunto. Yo utilizo WhatsApp. Tengo un grupo conmigo mismo. Bueno, tengo varios. Un poco compartimentado. Yo voy haciendo cada proto o cada compras, ideas, no sé qué, pum, y vas teniendo, yo igual. Sí, porque luego en WhatsApp puedes buscar fácil y tal, entonces voy buscando en WhatsApp, a veces con audios, a veces escrito, y voy apuntando ahí para luego cuando llegue el momento decirles, oye, se me han ocurrido estas cosas, ¿qué os parece? Pero como normalmente ya les enseño las cosas que yo ya he filtrado yo primeramente, pues normalmente les enseño un prototipo. 4 folios mal pintados, que ya sabéis también cómo es mi estilo de prototipar, pero ya les enseño algo. Entonces, al final, un poco como decía Albert Einstein, ¿no? Cuando tengo una buena idea, no necesito apuntarla porque si es buena no se me va a olvidar. El problema es que a mí sí que se me olvida, pero también lo que decía al principio, a lo mejor se me olvida durante esa semana, durante ese mes, pero luego pensando en otra cosa, decía, uy, espera, que se me ocurrió que si en vez de juntar esto juntaba lo otro, salía algo, pues. Qué bueno. Puede volver un poco. Mira, tenemos aquí a Pau Battle, muy interesante la charla. Os sigo viendo en diferido, que me voy a por los peques. Venga, tío, muchas gracias. Y buenísimo, Carlos dice, cada maestrillo tiene su WhatsAppillo, su WhatsApp. Sí, algo así sería. Sí, no, desde luego. Yo es que, y a Picón le resulta familiar. Yo creo que se refería a lo del caos total. Yo creo que se refería a eso, a lo de... Puede ser. Porque sí que es verdad, yo por ejemplo, sí que tengo o intento tener como una libreta para... Yo tengo ahora como 2 ideas principales y como cada una su libreta, pero luego es en plan WhatsApp porque vas andando por ahí o lo que sea y no llevas la libreta a mano y ahí ya es el WhatsApp.
ya apuntes, o sea, mensajes escritos o mensajes de voz y, y ya está. Y no recordar las reglas de los juegos, dice Picón, claro. Claro, claro. Eso es importante, eso sí que eso hay que hacérselo ver. A mí me encantaría, de verdad, llevar un diario de diseño, o sea, ver qué voy haciendo, cómo va evolucionando las diferentes versiones y tal. Pero es que soy un caos. Tengo que reconocer que lo que es organizativamente soy un caos. Entonces, no, al final no podría. Sé que lo haría a lo mejor los 2 primeros días, pero luego ya no, y entonces tendría algo incompleto que me sentaría todavía peor. Entonces, al final, he decidido que No, no, no que lo empezar que con eso y ya está. nada, que lo que hacemos lo hacemos. De hecho, nosotros vamos viendo, vamos notando la evolución de los juegos en función de los concursos a los que nos presentamos, porque como cada vez preparamos una hoja de ventas o un vídeo tutorial o lo que haga falta para el concurso en cuestión, pues ahí es cuando de verdad escribimos Y algo. ahí ya tenéis el registro, o sea, es decir, Claro, exacto. O sea, lo vamos haciendo así. Entonces, pasa que como últimamente no tengo mucho tiempo, nos presentamos a pocos concursos, pero lo solemos hacer así. y Raúl es ahora más organizado, sí que es pero verdad que últimamente hay un poquito más de concursos, ¿no? Ahora que has sacado el tema de los concursos, entre a lo mejor los de Berkami o los de Zacatrus, que este es el segundo año que sacan y parece como que ha calado la idea. Luego la gente que de manera pues autónoma se organiza una jam de estas y entre todos ahí explosión de creatividad, ¿no? Eso es interesante, el tema de los concursos de juegos que están saliendo y que yo creo que cada vez saldrán más. Yo creo que mola, ¿no? Que aporta sí, como esa competencia en su vertiente saludable de ir creando y ir poniéndote las pilas, porque sí que tienes un deadline que dices, oye, mira, tengo que sacar esto y lo entregas así como está, ¿sabes? Porque si no dices, bueno, pues no tengo tiene mi idea en prisa. la cabeza y dentro de 3 años la sigues teniendo y no tienes Mm, ninguna prisa, porque como de esto no vivimos la mayoría y, y es tu hobby, y dices, bueno, pues ya lo iré desarrollando. Y si se sí, te ocurre otra cosa, pues desarrollas otra cosa, ¿no? O sea, sí. esto es interesante, lo de Y los concursos. sobre todo para tener como un producto mínimo viable, ¿no? O sea, muchas veces no lo sacaríamos nada porque diríamos que no está terminado, pero como tienes una fecha, pues hay que sacarlo. Yo eso me acuerdo y me marcó mucho una charla en un prototipo, creo que fue hace 4 prototipos, de Lorenzo Taravini, que precisamente decía eso, que los concursos, más allá de que el concurso tenga renombre o no, que pues bueno, en aquella época todavía no, ya sí que van creciendo mucho y a ver, siempre ha habido concursos en los que sí que había un nombre detrás, ¿no? Del concurso, pero bueno, generalmente eran concursos pues para tú saber o tú medirte tú mismo, tu capacidad De de creatividad. creatividad, de, lo que servían era para tener fechas, para tener eso, registros, cosas, tengo que entregar esto y ya está. Claro, Si son concursos además limitados en cuanto a componentes o limitados en temáticas o algo así, pues es una explosión de creatividad enorme. claro. Concursos siempre ha habido, es verdad que conforme se van haciendo ediciones cada vez son más grandes, cada vez digamos tienen más nombre, más relevancia o más peso, incluso ya las editoriales, ahora bueno, es bastante frecuente que en la propia portada del juego ponga ganador de la edición no sé cuántos o tal. Claro. Antes no había juegos así, salvo editoriales pequeñas que creían que eso le podía dar algún beneficio, Ahora pero con el Spiel y así sí que lo suelen poner, bueno, ¿no? el Spiel Claro. seguro, a ver, pero claro, porque ahí estamos hablando de otra liga, pero me refiero a concursos más nacionales, pues haber ganado, pues yo qué sé, el concurso Bueno, pero Berkami claro, o... esa medallita yo creo que mola, ¿no? Aunque sea algo pequeñito, pero ya lo tienes ahí. Claro, pero La no, gente no no era... sabe lo que es, pero ya he ganado. Claro, pero eso no era un valor añadido para el autor, era un valor añadido para la editorial, pero digamos de forma interna, como diciendo, oye, pues si esto pasa todos estos filtros, algo tiene que Claro, tener. eso es. Pero de cara a producto final, pues no tenía ningún valor porque nadie sabía de ese juego, entonces tampoco era un interés gastarse un dinero en ponerlo y demás en las cosas. Pero, hombre, conforme van cogiendo los juegos, ¿no? O sea, van cogiendo peso los concursos, el concurso de Granollers, el concurso de Berkami, el concurso de... O sea, tienen mucho peso Claro. y va funcionando. Mira, Carlos nos dice que él no tiene diario de diseño, pero como no apunte en un boceto las reglas, eso ahí ya sí que Bueno, está perdido. no tiene diario, pero todos los días publica algo en Facebook de algún juego, de alguna cosa. O sea, que eso sirve de Claro, diario, ¿eh? eso sirve ya de diario. Eso Siempre que sirve de quede diario. plasmado.
Dice que los concursos te ayudan a ser creativo, pero si tienes tiempo, claro. Hombre, claro, está claro. Y Picón le pide a Carlos un diario de diseño de Hamster Gangster, pero sin chistes. Ahí ese juego, enhorabuena, Carlos, que no se lo dije el otro día por privado, pero que se lo digo públicamente, enhorabuena por ese juego que ha firmado. Espero que la campaña sea un exitazo. Voy a estar pendiente yo también. Y bueno, pues cuéntanos un poco más. Hemos hablado por encima de Dandra, así que un poco de cómo funcionáis. Vamos a profundizar un poquito más. Y también, bueno, empezamos con, pues eso, cómo lo lleváis. Si quieres presentarnos a Julio y Rafa también. Y luego hablamos también de los servicios que tenéis y que ofrecéis. Bueno, pues en Dandra principalmente somos 3 personas. De hecho, el nombre de Dandra viene de David y Raúl, ¿vale? Que fuimos los dos, digamos que, pues amigos de la infancia, que llevamos toda la vida juntos y que pues uno piensa y el otro sabe cómo venderlo. Entonces nos metemos en todos los fregados que se nos ocurren, hemos montado negocios juntos, hemos montado empresas, Qué bueno. hemos vivido juntos, o sea, de todo. Entonces se nos ocurre montar, siguiendo con esta línea del diseño de juegos de mesa y viendo la capacidad de aprender tan grande que teníamos en el mundillo, que el mundillo era pequeño también cuando empezamos, y la necesidad que tenían las editoriales, porque al final cuando íbamos a hablar con las editoriales te dabas cuenta de que eran muy pequeñas, que eran 2 o 3 personas las que hacían todo el trabajo y como podían y demás, y entonces necesitaban sobre todo tiempo, mucho tiempo, y nosotros los que le vendíamos era eso, era tiempo, es decir, servicios de filtrar prototipos, servicios de ya darte prototipos que más o menos te puedan encajar en tu línea, servicios de desarrollo, o sea, cosas que tú vas a hacer, porque lo vas a tener que hacer, pero que a lo mejor a ti te lleva 4 o 5 meses y que nosotros pues intentar que en el plazo de un mes estuviera hecho, ¿no? Y empezamos así. Julio, que era compañero de universidad de Raúl, siempre ha estado en el mundo de los juegos de mesa y de hecho es el que nos enseña, tiene una ludoteca enorme en la cabeza porque se acuerda de todos los juegos, de todas las normas y dice, y esto es como este juego y estas reglas de este y esto no sé qué, o sea, es increíble, de hecho él es productor y analista de videojuegos, entonces también le viene mucho la rama de ahí de quemar todo lo que pilla, porque sabe de lo que habla. Y bueno, le conocimos un poco como idea de que fuera, digamos, nuestro primer proyecto de desarrollo, un juego que él tenía, pero enseguida vimos el potencial que tenía para ese análisis, para esa cosa, y pues forma parte del equipo como el que más. Qué bueno. Y luego también pues tenemos por ahí gente un poquito más disgregada, como José Luis o como Peter, que participan con nosotros de vez en cuando, nos ayudan a hacer eventos y cosas, siempre están luchando y les encanta llevar la camiseta. Y luego encima, pues bueno, con ellos dos saqué el Hibi Hibi Rescue y también forman parte, digamos que forman parte de la plantilla de Dandra, que no cobra, así que no hay problema. Claro, al final eso está bien, ¿no? Sin cobrar puede pertenecer pues mucha gente. Sí, pero bueno, que al final eso, ¿no? Que digamos que sí que forman parte de forma activa en las cosas que hacemos, pues eso, al final, hombre, pues cualquier persona de Ludo, digamos que puede formar parte de Dandra, pero bueno, ya no es de forma activa, ¿no? Claro. Y estas personas, pues sí. Y al final, pues lo que nos dedicamos es a eso, a que en cualquier parte del proceso de diseño, desarrollo y publicación de un juego de mesa, poder echar una mano tanto a autores como a editoriales. De hecho, de los servicios que más intentamos potenciar y que más futuro creo que pueden tener es ese servicio de conexión de agencia entre autores y editores, ¿vale? Mucha gente, sobre todo hoy en día con la gran demanda que hay, la gran oferta que hay, los autores no saben cómo contactar con editoriales, las editoriales están desbordadas todo lo que les llega y sabemos que todo lo que llega. De hecho, sí, el otro día con Santi comentábamos eso, ¿no? Que el gap que hay entre autores y editoriales,
cómo rellenar eso, pues uno de las formas podría ser con Dandra. Y claro, yo hablando con Santi, claro, pienso o creo que asociaciones como Ludo, en este caso, podrían, o deberían ser como ese intermediario, ¿no? De hecho, lo son. Claro. O sea, Ludo siempre. Nosotros, súper hermanados con Ludo, de hecho, bueno, colaboramos, tenemos ya colaboración oficial, que después de muchos años diciendo que colaboramos, lo hemos hecho oficial en la web de Ludo y demás, que colaboramos con un cierto descuento para socios de Ludo y demás. Y siempre lo decimos, o sea, lo primero que cuando nos viene un autor que quiere hacer algo de desarrollo, quiere hacer algo, antes de decir vamos a cobrarte X, le decimos, ¿eres miembro de Ludo? Apúntate y luego ya vienes si quieres. Porque al final hacemos lo mismo que hace Ludo, lo que pasa es que lo hacemos de una manera profesional, digamos, porque lo hacemos en un tiempo determinado y bajo una circunstancia determinada. ¿Vale? Cosa que a lo mejor una persona solo, pues que tiene que ir todas las semanas a los testeos y demás, y a lo mejor se tira, pues eso, 3 o 4 meses testeando un juego para jugar 5 o 6 partidas, Claro. pues nosotros te jugamos 5 o 6 partidas en una tarde con nuestro grupo de testeo que tenemos ya para ello. Entonces, aceleramos todo el proceso, pero al final pues hacemos lo mismo que Ludo, damos feedback, damos consejos, ayudamos, pero claro, de una manera más profesional en ese sentido. Eso es. Y sobre todo eso es a lo que nos dedicamos, tanto ayudar a decir, autores como editoriales. Un autor que tenga una idea contacta con vosotros y Sí. digamos que desarrolláis esa idea hasta convertirlo en un juego. Imagino que vais de la mano del autor, evidentemente, no es que Sí, os siempre. dé la idea, sino que vais, es como, pues, Es una consultoría. Nosotros al final nos definimos como agencia consultoría en juegos de mesa. Sí, cuando llega un autor, lo que hacemos lo primero es un análisis sobre el estado del juego, para ver el estado de maduración que tiene el juego. Si es un juego que, oye, le hace falta mucho desarrollo, si son cambiar un par de cosas, o si es la otra parte, que es lo que más les suele faltar a todos los juegos, que es, vale, tienes el juego, vamos a convertirlo en un producto. Eso es lo que normalmente los autores no saben hacer y donde más nosotros aportamos. Entonces, dependiendo del estado en el que esté tras ese análisis, pues recomendamos. Pues oye, esto dedícale tiempo, échale horas y luego vienes otra vez. O mira, como solo le faltan un par de cosas, te damos a elegir, o lo haces tú o lo hacemos nosotros en 2 semanas. O mira, ya está, o vamos a transformarlo y se lo presentamos a tal editorial, ¿no? Entonces, luego también intentamos siempre que todo el feedback que damos y todo el desarrollo que planteamos hacer sea siempre enfocado al objetivo que tenga el cliente. Hay mucha gente que nos llega con juegos para campaña, gente que nos llega con juegos para editorial, gente que nos llega con juegos para autopublicar. Pues entonces el feedback, la forma de desarrollar es diferente, claro. es diferente, el producto que tienes que conseguir. Entonces, pues eso es lo que hacemos. Y luego igual por la otra parte, o sea, también nos llegan editoriales a las que, oye, tengo estos juegos, dime cuál de estos crees que tengo que sacar, tiene que ser el siguiente en sacar porque sea el que más terminado esté o el que mejor encaja en estos parámetros que te digo o en el que menos desarrollo haya que hacerle porque ahora no tengo mucho tiempo para hacerlo y tal. Mira. O, oye, tengo esta idea que me ha gustado mucho, que se la he comprado a un autor, que eso pasa bastante. Oye, he comprado la idea, pero sé que todavía no está el juego. ¿Lo hacéis? Y entonces nosotros lo hacemos siempre, por supuesto, con lo que es con las claves, con los parámetros, las líneas de diseño que nos dan siempre los autores. Ya. Qué No bueno, hacemos eso de nada. comprar la idea también puede ser interesante. Igual que gente o sea, artistas de la música que no escriben ellos las canciones, claro. Sí. Entonces, y Al mira, final. aquí nos saluda John. ¿Qué tal? Bueno, John. Y Picón nos comenta, estaría guay que pusierais un ejemplo de un protojuego que hayáis convertido en un producto y qué pasos habéis seguido. Bueno, pues a ver, el problema es que estamos trabajando en varios que todavía no han salido, con lo cual ahí no podemos decir mucho. Pero bueno, Dojima, que fue nuestro primer juego en el sello de Dandra, nace un poco con esa idea. Julio, junto con un amigo suyo, tienen una idea, de hecho, de un concurso que hizo Análisis Parálisis. Tienen una idea de un juego, tienen ahí el juego, pero les faltaba luego terminar de desarrollarlo, terminar de testearlo, probarlo y demás, ¿no? Y pues nada, pues como nos juntamos con Julio, lo cogimos, lo empezamos a desarrollar
bueno, mejor empezar, terminar de desarrollar junto con las ideas que tenían los dos y a presentarlo en el prototipo. De hecho, nuestro primer prototipo al que fuimos y pues nos lo compraron. Qué bueno. Más ejemplos de esto, bueno, pues siempre me gusta decir que hemos colaborado mucho con el juego con Extinción, con el juego de David GJ y Yoli, el de Nomosaurus. Un poco, digamos, aquí ya no de manera Oficial. oficial, pero sí súper directa. Al final somos amigos, nos llevamos bien y al final cada cambio que hacía, cada cosa que él planteaba, nos preguntaba, nos consultaba. Luego, por supuesto, con las sensaciones que él tenía de sus testeos y sus cosas, pero como que siempre hemos estado, digamos, como consultor en cuanto a responder preguntas, ¿no? Oye, esto que he hecho, ¿qué os parece? ¿Qué tal? No sé qué, lo probamos. Entonces ahí también, y además un trabajo súper orgulloso porque digamos que aunque no lo hemos hecho nosotros, sí que hemos contestado las preguntas, pero David las ha absorbido súper bien y ha conseguido convertirlo en un juego que realmente merece la pena, ¿no? Qué bueno. Sí, está También claro que al final tú puedes dar un feedback y quien recibe el feedback también tiene que procesar y adaptar claro, ese feedback claro, a su propio prototipo de la idea que él tiene y etcétera. O sea que, claro, no siempre es fácil, ¿no? Luego, por ejemplo, mira, tengo aquí el Amo del Calabozo, pues igual ahí participé yo quizás un poco más de manera personal, pero también enfocado con eso, con ese desarrollo. Nos llegó el autor, le analizamos el juego, intentamos meter algo de desarrollo. Es verdad que pues ahí algunas cosas no le encajaban lo que le decíamos, porque él quería un juego solitario y nosotros queríamos hacer un juego que no fuera solitario. Pero bueno, o sea, igual fuimos dando consejos, fuimos dando feedback. De hecho, en la trasera de la caja aparece el nombre y el agradecimiento a Dandra. Luego también un juego que a mí me gustó mucho, que me enamoró el juego cuando lo vi, el Argonaut Quest, que sacará 2 tomates, creo que todavía no la sacan. Estoy un poco perdido. Igual, o sea, ahí no es que hayamos hecho mucho desarrollo, pero sí que analizamos el juego, dimos un feedback, dimos las ideas que había que hacer, las tareas que había que pensar para solucionar ciertos problemas y esa guía fue la que utilizó el autor para en un par de semanas firmar el juego con 2 tomates, ¿no? Entonces, qué bueno. bueno, en muchos juegos participamos más directos, más los llevamos de principio a fin y en otros pues al final, también por temas económicos, al final dedicar tiempo a las cosas siempre cuesta dinero y los autores somos pobres, entonces... Lo que ha ¿Cobráis, sido... por ejemplo, a la hora de hacer un proyecto? eh, Claro, imagino que normalmente o la idea sería cobrar directamente lo que es el servicio, o tenéis alguna especie de participación después en el juego. Me explico. Mira, pues ahora, pues imagínate, yo no te puedo pagar, pero luego te doy un tanto por ciento de lo que saquemos del juego. ¿Eso existe? ¿Cómo lo Sí, valoráis? a ver, por regla general, cobramos por servicio. Bueno, lo primero, siempre nos llega el juego tanto por editorial como por autor. Lo primero es analizarlo, ¿vale? Según para los autores, digamos, tenemos una tarifa plana de 50 euros masiva, que además hay descuentos para la gente de Ludo, como decía. ¿Eso sería mensual No, es el análisis del juego. Vale, ¿Vale? Nos llega el prototipo, por cada prototipo que nos llegue eso. Es verdad que para las editoriales cobramos más por tiempo porque hacemos un análisis un poco diferente, porque digamos que hacemos pruebas de estrés. No solo lo probamos, lo analizamos y vemos los problemas, sino que además vemos la escalabilidad, vemos ya el producto. Entonces cobramos un poco diferente a editorial, ¿no? Pero bueno, para autores, que es lo más normal, 50 euros masiva por analizar el prototipo y con eso te damos un informe con todos los problemas que pueda tener el juego, además clasificados en problemas graves y problemas leves. Graves nos referimos a problemas en mecánicas o dinámicas, es decir, cosas que si cambiamos cambiaría el concepto o podría cambiar el concepto del juego. Y problemas leves pues ya son cosas más de alguna mecánica que hay que cambiar pues, o de alguna matemática o de alguna cosa que cambiando no cambia el el juego, sino juego. la jugabilidad del juego, ¿no? Y además de ese informe con todo explicado de por qué cada uno de los fallos, adjuntamos un presupuesto con las tareas detalladas que habría que hacer para solucionar esos problemas. Y siempre damos a elegir ahí completamente como si fuera un menú,
O sea, una carta ¿Qué es lo completamente que quieres libre. que hagamos nosotros o ¿Qué qué vas haces a tú? Si desarrollar haces tú? todo tú, si haces todo nosotros o lo que sea. En el caso de que el autor diga lo hago yo todo, pues si luego quieres revisar el juego con nosotros, cobramos, ya no volvemos a cobrar un análisis desde el principio, sino que cobramos algo menos, porque bueno, entendemos que ya tenemos ese primer trabajo hecho y es más fácil, ¿no? Y si no, en función de los puntos que sean, vale, pues tantas Eso cosas, es, tantas tareas. tanto se Igual cobra. que, pues eso, hay cosas tan sencillas como, oye, que es que esta carta de la siguiente, o sea, típica carta que tenemos en muchos juegos de tú no juegas, ¿no? Un turno sin jugar. Pues esa carta que por regla general las eliminamos de los juegos, pues claro, una tarea es eliminar esta carta. Pues hombre, es Claro, verdad que eso el no hace coste no, falta. el coste no es mucho, pero bueno, Es hacer lleva un así, clic. coste. Lleva un coste porque sí que es verdad que lo hacemos y luego escribimos un informe de por qué y demás, entonces lleva horas de Claro, trabajo. y a lo mejor el número de cartas ya no es igual, a lo mejor hay que Exacto. quitarse Pero una, pero entonces, tienes que poner otra de qué tipo, ¿no? Vale. exacto. Entonces, eso cosas que a lo mejor el autor puede hacer directamente, pues las hace y nos encarga luego, pues, que nos suelen encargar las matemáticas, ¿no? Que suele ser lo más difícil. ¿Y A la gente le cuesta el, más. y el diseño gráfico lo Sí, trabajáis? sí. Y luego, una vez que hemos hecho ese planteamiento de desarrollo, si se desarrolla, si es por parte del autor, volvemos a analizar para ver si efectivamente cumple o no cumple con lo que habíamos dicho. Y si lo desarrollamos nosotros y el autor nos da el visto bueno, porque siempre nos da el visto bueno para que vea que no hemos transformado su producto, En no otra hemos cosa. cambiado su juego, sino que es lo que él dice, lo pasa que pulido y demás. O sea, si estamos todas las partes conformes, o por ejemplo, cuando trabajamos con editoriales, todavía un pelín más complicado porque tiene que estar de acuerdo la editorial y el autor. Entonces Claro. son tres partes, ¿no? Poniéndonos de acuerdo, pero bueno, por la general no hay problema. Si todas las partes estamos de acuerdo, entonces ya empezamos con la parte, digamos, más de producción. Y ya buscamos dentro de nuestra lista de diseñadores gráficos y de ilustradores y de maquetadores y de incluso traductores, etcétera, ya lo que pueda costar, porque ahí sí que cada juego va a ser diferente. Sí, pero ahí Bueno, ya es como externalizado, ¿no? Un poco el servicio ese. sí, sí, ahí no lo hacemos nosotros directamente, sino que contratamos a gente, de hecho Y pedimos ahí varios. tenéis como una especie de bolsa, por así decirlo, Sí, de gente que tenéis ya, tenemos habéis trabajado, conocéis o lo que sea. Y nuestra gente favorita, que sabemos cómo trabajan y los tiempos también que trabajan. Date cuenta que nosotros lo que vendemos es tiempo, con lo cual tenemos que acelerar, no nos claro, valdría de nada y en alguien que ese, tardara 10 días en hacer una ilustración. claro, y en ese aspecto, como tú has dicho, que al final vendéis el tiempo, aceleráis el proceso que yo mismo podría hacer con mi proto. ¿Soléis tener como algo marcado o en función de, claro, pues no será lo mismo? Oye, mira, he hecho un euro de 2 horas y media, ha hecho un filler. Claro, Claro. hacéis el análisis y dentro del el análisis, pues ya vendrá, oye, pues mira, pues para desarrollar esto necesitamos 2 semanas, un mes o lo que sea, ¿no? Sí, cuando hacemos ese presupuesto de esas tareas, ponemos también el tiempo estimado de las tareas. Vale, Ya no es tanto por la complejidad del juego en sí, sino a lo mejor por la complejidad de las propias tareas que hay que realizar. Puede ser un juego party o un juego filler muy chorra, pero que haya que meterle mucha mano porque, bueno, hay que tocar está varias solo la cosas de las idea matemáticas principal o o lo tal. que sea. Imaginar el típico juego de set collection, pues hay que tocar varios palos y cambiar varios números, pues son muchas horas de analizar, de meter en gráficas y demás para hacerlo. Y a lo mejor nos llega un euro en el que solo hay que cambiar los valores de las monedas, pues porque yo qué sé, al autor se le ha ido la cabeza y ha puesto 10 en vez de poner 1, pues aunque el juego sea mucho más complejo, pero la tarea nos lleva menos tiempo. Entonces al final nosotros, cuando hacemos el presupuesto, intentamos prever el tiempo que nos va a llevar de desarrollo. Ajustamos el presupuesto y desarrollamos. Que luego nos lleva más tiempo, hablamos con el autor, oye, que en vez de 2 semanas van a ser 3, pero no cobramos 3 semanas, sino que el presupuesto ya está hecho, ¿no? Pero bueno, eso Sí, va. pero eso, qué Igual bueno. que nosotros, igual a veces pasa, hacemos el desarrollo, lo entregamos,
El autor lo lee, lo piensa, lo analiza, incluso prueba él los cambios que hemos propuesto y luego nos dice, oye, esto no me ha convencido, esto al final que proponéis aquí no lo veo, o lo he probado con cierta gente y no me ha funcionado. Bueno, pues volvemos a dedicarle otras 2 semanas a volver a conseguirlo y todo dentro de ese mismo presupuesto. Sí, porque En al ese final sentido, es, claro, tú presentas ese desarrollo y el autor pues no está convencido, ¿no? Porque no le cuadre lo que sea. Entonces, pues hay que volver a terminar de tocarlo un poquito hay que o volver a lo que sea, hacerlo, claro. claro. Al Y final esto es un arte, ¿no? No es una ciencia. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que sabemos que tienen que claro, cumplir o que tienen y que tal, luego pero luego... el éxito no se puede asegurar. No, Es decir, claro, eso no lo aseguramos nunca. claro, Por eso claro. muchas veces, o sea, quizás un poco en nuestra contra, pero creo que también nos favorece mucho, es que cuando nos llega un juego que realmente no está, o sea, porque el concepto del juego no está, lo decimos. Oye, te podemos hacer un presupuesto para el desarrollo de esto, pero no merece la pena. Dedícale tiempo, vuelve a pensarlo, vuelve a hacerlo, tal, métete en Ludo, ves a las ferias, a los eventos, porque de nada serviría eso, nosotros lucrarnos para que luego el juego, si directamente no está, no está. Obviamente luego el juego puede ser el mejor del mundo y no tener éxito en venta, pero Eso es. tú ya le ves una posibilidad de eso, ¿no? Entonces también eso lo vemos desde el principio. Y Mira, a mucha gente le quitamos a lo mejor las ideas o decir, oye, es que tengo un juego, voy a hacer una campaña, ¿qué tal? No sé pues qué. dale un par de vueltas y Dale un par de vueltas al juego porque a lo mejor el juego no está o, oye, tú llevas una idea de campaña, pero es que para este producto esa campaña no funciona. qué bueno. Mira, yo creo que a Carlos Argonauts le encanta. Creo Es que que. juegazo, idea, ¿no? Ese sí que es un imprescindible de los que hay que tener, porque esa idea de cómo se utilizan los componentes, eso hay que tenerlo en la estantería. Y también hablando del tema del dinero a los autores, dice, nos sobra mes al final del sueldo. Sí, seguro. Yo, lo que dice, ¿no? Yo he echado cuentas y tengo para vivir el resto de mi vida si me muero mañana. O sea que... Y luego, en cuanto a lo que comentabas, la pregunta que hacías, Hugo, de si hay alguna participación y tal, sí que en algunos proyectos lo hemos hecho. Es decir, proyectos que nos han gustado mucho, especialmente, decir, oye, esto creemos que tiene posibilidades y tal y como lo has planteado tiene, vamos a terminar de desarrollarlo, vamos a hacerlo. Y te cobramos un mínimo porque al final es verdad que organizar los grupos de testeo que organizamos pues, no es gratis. Hay que por lo menos darles una Coca-Cola a cada uno que viene. Las patatuelas, claro. No, y a veces cobrando, ¿eh? O sea, lo hacemos porque como queremos hacerlo muy rápido, no podemos tener a la gente cuando queramos todo el rato, ¿no? Entonces Claro. hay que pagar ciertas cosas. Entonces sí que cobramos un mínimo, pero luego vamos a porcentaje. Es decir, vale, pues vamos a hacerlo. Nos encargamos de esto, de esto, de esto y vamos a tanto porcentaje de esta campaña, esta cosa. Es verdad que no ha llegado a salir ninguna así, porque luego al final es que es mucho trabajo. Y los autores, cuando se meten, claro, están acostumbrados a ver campañas, en Metami, Kickstarter, en GameFound o lo que sea, que salen y que funcionan, y se piensan que es cualquier cosa, pero quien ha Claro, escuchado... pero aquí, porque justo Picón nos pregunta si montáis campañas de micromecenazgo. Estás hablando precisamente de esto, ¿no? También O sea, ayudamos a diseñarlas y a hacerlas. también hacéis la campaña Sí, de micromecenazgo. nosotros hacemos el diseño y luego ya, como decía, pues toda la ilustración, diseño gráfico, etcétera, lo encargamos, ¿no? Pero lo que es el diseño de la campaña sí que lo hacemos nosotros. Claro, cuando le diseñas a alguien la campaña y le dices, es que esto es lo que te va a costar la campaña, dice, ahí va, yo pensaba que esto era gratis, que era poner el juego y se vendía, ¿no? Claro. Hay que meterle mucho dinero. Entonces, Cuando ya, bueno, yo no lo he hecho, pero sí que ya hablando con vosotros, con diferentes personas, vas viendo que montar una campaña en Berkami, sin ir más lejos, o Kickstarter o lo que sea, es como, ojo que se te va subiendo el dinero o sea, el precio del producto, porque es que si no, no termina de ser... Exactamente. O sea, sobre todo es que la gente se piensa que micromecenazgo, pues es que la gente me da dinero para hacerlo, pero como hemos llegado a un punto en el que lo tengo que tener hecho, tengo que haber pagado la ilustración, los prototipos iniciales para la difusión, el tiempo de ir a No puedes eventos. dar unos papelitos, mostrar unos papelitos hechos así a mano. Oye, Claro, tengo una idea, darme exactamente. 20 euros cada uno. Claro, hoy en día ya es en plan Debería, de... debería ser así y cuando Claro, nacieron estas plataformas esa era la es un intención, pero poco... pero claro, la gente quiere pagar por algo ya... exactamente.
Claro, De hecho, se llega mínimamente ya hecho. Claro, claro. No, y ni mínimamente, o sea, si no ya ha terminado. De hecho, una campaña que financia, se juega normalmente con los números de objetivo para que el objetivo de la campaña sea inferior incluso al coste del producto, porque sabes que si financias rápido, cuando la gente vea que ya es seguro que ese juego va a salir, es cuando se meten. Claro, O sea, sí, sí. ya no hablamos de apoyar una idea, apoyar un producto, sino de Que es un una poco, preventa. eso sería como estrategia dentro de la propia campaña, ¿no? Es Claro, decir, claro. dar a conocer tu juego desde mucho antes de que se inicie la campaña para que una vez se inicie puedas poner, se ha fundado en 7 horas, en 2 días, Exactamente. o lo que Sí, sea, ¿no? sí. Entonces, eso te da una seguridad, como tú Claro. dices, que a gente que no conozca tanto el juego diga, uy, esto, pues y ya está, joder, en 24 horas lo han conseguido. Exactamente. Ya te da confianza, ya dices, pues primero, ya será bueno, mucha gente ya ha puesto dinero, ya va a salir sí o sí. Exactamente. Pues, claro, Entonces, eso es una... eso conlleva un gasto previo al inicio de la campaña que no sabes si vas a recuperar o no vas a recuperar. Si está bien hechas las cosas, deberías recuperarlo al final de la campaña. Claro, claro. Entonces, claro, mucha gente no tiene a lo mejor 2.000, 3.000 euros de inicio. Espera conseguirlos después, pero es que después no valen. Entonces, esa forma de participación la ofrecemos o la tenemos, pero la verdad es que no la usamos porque No no suele suele salir, salir. ¿no? La gente no quiere esto. De hecho, mucha gente que va con la idea de hacer una campaña, cuando le dices los costes que puede tener la pre-campaña, dicen, bueno, ¿y la editorial qué? O Claro. sea, quieren Yo creo cambiar que porque al final esos quien se costes lo los pueda asumen. plantear ya incluso lo intenta gestionar él mismo, de decir, meto Se las hace cajas aquí autopublicación. en el salón, o sea, y es eso. Mira, World Gaming Arena, que espero que tengas un nombre más corto, por favor. Menudo melón lo de las campañas de Bueno, micromecenazgo. da para hablar algo y tendido, sí. Pero, de hecho, bueno, en el podcast de Laboratorio de Juegos, Pablo Garayzar, con su propia experiencia, ha hablado mucho de qué cosas hay que tener cuidado con las campañas y cómo deberían hacerse las campañas y que no es tan fácil. No es tan Que, fácil. que parece fácil porque vemos solo las campañas que funcionan, pero hay muchísimas campañas que no funcionan. Y ya no es que no funcionen de que no llegan al objetivo, que no pasaría nada. Es lo que tú dices, ¿no? Yo lo pongo ahí, tengo 10, ay, no ha salido, tengo 100, pues sí ha salido. Sino que si me he gastado 3.000 euros para que luego solo 10 personas quieran apoyarlo, pues Claro. no, me he gastado 3.000 euros y encima no ha salido. Y no ha Entonces, salido. O no, sea, es decir, por un lado dices, bueno, realmente no he pagado el juego, o sea, es decir, no tengo que sacar el juego adelante, pero claro, tú has invertido ya mucho, dinero de antes. mucho. Porque la persona que ilustra va a querer cobrar. La Lo persona que cobra antes maqueta va a querer cobrar. normalmente, Los claro. prototipos que tú has hecho para difusión van a querer cobrar. Los canales a los que los enseñas, muchos cobran ya y O poco, normalmente poco me parece lo que lo cobran. haces tú todo, o sea, es decir, incluso el diseño gráfico de alguna manera o consigues un precio bueno, pero eso, la maquetación, o Son haces tú muchas prácticamente cosas. hombre orquesta, o si no, las campañas igual no merecen tanto la pena. Es lo que hablamos siempre. En la vida hay tiempo y dinero. Y todo se transforma en tiempo y dinero. Y son vasos comunicantes. Si le quieres dedicar más tiempo, pues menos te costará, pero échale horas. Eso es. Entonces, muchas veces no merece la pena el gasto en tiempo y hay que pagar ciertas cosas. Entonces, no funciona. Bueno, háblanos de uno de los servicios que proporciona Dandra, que es el tema de cursos para diseñadores. Eh, cuéntanos cómo es y qué puede beneficiar a autores bueno, pues de alguna manera estén ahí con sus proyectos y no terminen de salir adelante, que puede ayudarles un curso como el vuestro. Vale, pues a ver, al final yo soy consultor o yo quiero que me llamen consultor porque es lo que me gusta. Y al final, todo lo que he conseguido hacer en mis diferentes trabajos, en mi vida profesional, de alguna manera u otra estaba ligada a la consultoría, en un ámbito u en otro, pero siempre ligado a ¿Qué cuáles son opinas, no? cuáles son los mejores procesos
abstraerte de muchas de las cosas e intentar sacar la base, el proceso, la metodología que hay que llevar a cabo para conseguir ciertos resultados, ¿no? Y entonces explicar a la gente cómo se hacía eso. En el caso de los juegos de mesa, pues es bastante obvio porque analizas el juego y dices, falla aquí, y hay que hacer esto. Pero en otros ámbitos a lo mejor cuesta un poquito, es más complicado verlo, pero bueno. Entonces yo soy consultor, entonces en ese ámbito de ser consultor, pues dices, bueno, ya todo ese conocimiento que hemos ido adquiriendo con los años, toda la experiencia, todo lo que nos hemos enfrentado a editoriales, a autores, a ferias, a testeos, vamos a plasmarla de alguna manera y vamos a comercializar ese conocimiento de una manera más abierta, no solo al trabajo individual de tú me enseñas tu prototipo y yo te lo desarrollo, sino, oye, vamos a hacer que todo el mundo pueda aprender, porque además me picó el gusanillo cuando empezó en su año el laboratorio de juegos, que me parece que hacen una labor increíble enseñando a la gente principios de los juegos de mesa y muchas cosas con gran profundidad. Y entonces dije, pues esto es el camino que hay que seguir, crear una comunidad que sepa realmente para que toda la comunidad pueda crecer y todo el sector pueda crecer. Si los diseñadores saben diseñar, se preparan buenos juegos, las editoriales sacarán buenos juegos, habrá grandes compradores, que habrá más eventos, que habrá más diseñadores, que habrá más compradores, etc. Y vamos ahí haciendo Entonces, la rueda, claro. hay que crear una base lo más sólida posible y eso se hace siempre profesionalizando todo lo posible y gran parte de profesionalizar algo pasa por tener una formación previa. Entonces, nosotros sin ser ningún organismo oficial ni nada por el estilo, pues intentamos dar nuestra experiencia de estos últimos 8 años que llevamos ya pegándonos de cómo se deben hacer las cosas. Y entonces en mayo de este año 2023 nos liamos la manta a la cabeza y lanzamos nuestro primer curso sobre diseño de juegos de mesa. Ha sido un curso bastante básico, de hecho en el feedback recibido, porque como todos recibimos feedback y desarrollamos, ¿no? Han sido conceptos, o el feedback que se ha recibido han sido conceptos muy interesantes, cosas muy importantes en el diseño, pero que alguien que ya lleva un tiempo diseñando o que ya está en la propia asociación Ludo, pues más o menos conocía, aunque les ha venido muy bien poner nombres y poner ciertos límites. Siempre viene bien repasar conceptos y refrescar Exactamente. cositas. Pero que efectivamente luego la gente, porque el curso está enfocado a toda la comunidad, tanto si sabías como si no sabías. Entonces sí que nos ha llegado un alto porcentaje de gente que es que nunca había diseñado nada. Típico profesor en el aula que empieza con los juegos, típica gente que pues, para reuniones familiares, típico, como hemos dicho antes, que está acostumbrado a modificar las reglas del Monopoly, pues quiere hacer algo él solo. Algo para él, Entonces sí. no estaban acostumbrados y ahí sí que han aprendido mucho en el diseño. Y sobre todo lo hemos enfocado a el diseño desde una parte más de cómo conseguir, cuáles son las distintas fases en el diseño y cómo enfocarlo todo a ese público objetivo que tiene que tener todo juego. Que no vale diseñar por diseñar el juego que tú quieras, que eso, oye, es una parte y puede estar bien, pero que si luego al final eso quiere ser un producto finalmente, tiene que llevar asociado un público objetivo. Entonces ahí tiene que cumplir ciertas reglas. Entonces, ese ha sido el primer curso que hemos hecho, curso básico, que esperamos poder repetir en breve para más gente, además con el feedback recibido, pues por Ir ejemplo, haciendo modificaciones o... claro, hemos visto que efectivamente los contenidos son los que tienen que ser, el orden de las clases ha ido bien, el formato que hemos utilizado, que ha sido clases online, los sábados de mayo y el 1 de junio en este caso, ¿no? 5 días, 2 horas cada día, ha funcionado bien y a la gente le ha gustado, luego los vídeos se quedan colgados en YouTube para que la gente pueda acceder cuando quiera. O sea, ha funcionado bien, pero por ejemplo nos han pedido que fuera un pelín más práctico. Entonces hemos metido ejercicios dentro de las propias clases. Es complicado porque al final un grupo de 20, 25 personas, como éramos en cada clase, era complicado, es complicado hacer ejercicio y que uno no se disperse o tal. Pero bueno, hemos metido ejercicios dentro para cumplir, entonces lo repetiremos un poquito mejor y estamos preparando de hecho el siguiente curso, a ver si hay suerte y sale para noviembre, sobre análisis de juegos de mesa. O sea, ya no he centrado tanto en el diseño, que obviamente también, porque parte del diseño es analizar tus propios juegos, sino saber cómo analizar un juego, qué tienes que tener, en qué tienes que pensar analizar, qué tienes que
que analizar tanto del juego como del producto, como del público, ¿vale? Entonces también para gente pues que se dedica a hacer reseñas, para gente que se dedica a o que quiere empezar en el mundo editorial, para gente que simplemente pues eso, analizar sus propios juegos y ver si Tu propio funcionan. juego, claro, o sea, es decir, analizar tu propio juego, ahí ya vas a ver, o sea, creo que es lo principal, ¿no? Lo primero, no sé. Claro, claro. Entonces ahí vamos a ver muchas herramientas en lo que es el análisis, sobre Qué todo eso, bueno. como decía antes, como tenemos a Julio que se dedica a esto, en lo que es en el videojuego, pero que muchas de las cosas se pueden exportar directamente y otras con unas pequeñas modificaciones se pueden Qué exportar bueno. al mundo de los Y juegos de mesa y esperamos lanzarlo en breve. ¿dónde se puede enterar la gente de esto? Bueno, pues principalmente en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter, y a través de la página web, que sí que nos llegan bastantes solicitudes a través de la página web, dandragames, o sea, .com. dandragames.com. Sí, lo he puesto en el chat, tanto el Instagram como la web, para que tengáis ahí acceso y podáis, bueno, no sé si tenéis newsletter, o sea, es decir, si la gente se puede suscribir o de, simplemente lanzáis ahí el anuncio. de momento no tenemos newsletter porque tampoco tenemos un contenido como para ello, pero sí que está la idea de hacerlo. Vale. Pues eso, un mes antes de que empiece el curso, Iréis dando la como hicimos con tabara, el anterior, sin ser demasiado pesado, lo iremos anunciado en las redes claro. sociales y en todos los grupos, Los ¿no? grupos Porque de WhatsApp, además, Telegram y demás que hay. además, efectivamente, con ese objetivo de hacer crecer la comunidad y que se retroalimente, ofrecimos descuentos y ofreceremos descuentos a los diferentes grupos, tanto Claro. para la gente que lee la revista 2D6, como la gente que participa en laboratorio de juegos, como la gente de la asociación Ludo. O sea, vamos ofreciendo descuentos a todas estas cosas que ayudan a que la comunidad de diseñadores y de jugones vaya creciendo. Qué bueno, qué Entonces, bueno. si no te enteras, es porque Es porque no no estás estás, metido, no estás. no estás. Y aún así hay gente que se enteró, claro. Bueno, vamos a hablar del proto que hemos traído hoy. Venga, Háblame del Kazakh y con esto ya iremos terminando la entrevista. Haznos una breve introducción y ya luego nos explicas qué son, para que sepáis, bueno, pues las imágenes que estáis viendo en el directo son de este proto. Y nada, adelante, cuéntanos un poco de qué va este juego. bueno, pues he contado un poco cómo nació Kazak y voy a explicar qué es al final. Kazak es la pelea entre dos aprendices elementales por demostrar quién tiene mayor sincronía con esos bichitos, ¿no?, que veis ahí en las imágenes, para convertirse en maestro de los elementos y dar equilibrio a la energía cósmica que se llama Kazak. Kazak pretende ser un juego de construcción de mazos, de iniciación a la construcción de mazos, donde se explica de una manera bastante explícita qué es una construcción de mazos, cuáles son las mecánicas, como decía anteriormente, que tiene que tener sí o sí una construcción de mazos, ¿vale? Unido a un combate entre elementos, estilo Pokémon, que vemos normalmente, que unos afectan a otros y otros anulan a unos, eh, con, un, con un grado de, ¿cómo decirlo?, de sorpresa muy grande, porque después de construir el mazo, vamos a colocar dos cartas boca abajo, se van a revelar y se va a ver de qué elementos son. Y esa sorpresa de te anulo, ya te quito la carta y tal, es lo que genera esas dinámicas en los juegos, que es lo que nosotros queríamos conseguir desde el principio, de ese pique constante, carta tras carta, hasta que se acaba el mazo, entre familiares, amigos y sobre todo lo que hemos visto que mejor funciona, padres con hijos y parejas, Qué bueno. porque se pican muchísimo, ¿no? Entonces, Mira, Carlos se despide y quiere ese Kazakh. bueno, Carlos, Luego, ahora muchas veremos gracias. cuándo sale. Y entonces al final es eso, y lo que consigues es que después del primer combate, pues ya has visto las cartas, bueno, aunque siempre ves las cartas que tiene la otra persona y compras. Ya has visto lo que él ha jugado, Claro, ya. y cómo lo ha jugado, entonces compras cartas para intentar anularle. Y ves, y es súper divertido verlo desde fuera, cómo los mazos que empiezan con un elemento van girándose y se van
girando los dos mazos para anularse unos con otros y generar unas sensaciones súper divertidas y de mucho pique con algo muy comedido porque son solo cartas y algunas fichitas para contar las vidas. ¿El juego es para dos? ¿Puede Vale, ser para más? el juego ahora mismo es para dos. Tenemos un modo para 4 personas en el que estamos probando diferentes cosas para ver cuál funciona mejor, cuál va a ser, digamos, el modo oficial de hacerlo. ¿Vale? De momento hemos conseguido que funcione, aunque es bastante complicado porque como se basa todo en esa rueda elemental, pues claro, si metes más de 2 personas todo se anula y nada funciona. Entonces hemos hecho una serie De ajustes, ¿no? de reglas para que pueda funcionar el combate por equipos, ¿vale? Es por equipos, no uno contra uno, es por equipos y funciona bastante bien y deja unas sensaciones de cooperación que aunque cada uno del equipo tenga su mazo, sí que te puedes compenetrar para intentar de lo mismo, frenar o anular al mazo del rival, ¿no? Qué bueno. Entonces sí que lo hemos conseguido. Y lo que intentamos desarrollar es el juego a 3. Tenemos una versión de juego a 3 que se puede jugar, que es divertida hasta cierto punto, pero que es bastante caótica. Entonces, si te Sí, gustan los pues, juegos... imagino que por lo mismo que has comentado con Exacto, el D4, ¿no? exacto. Que si hay elementos que se anulan unos a otros, llega un momento que todos se anulan entre todos, ¿no? Y listo. Exactamente. Si te paras a pensar en un momento, son 4 elementos, si hay 3 personas, siempre habrá uno que gane, con lo cual el juego siempre va a fluir, siempre va a funcionar, ¿vale? Como mínimo, porque puede haber, igual que en el piedra, papel o tijera, puede haber varios que saquen el mismo elemento y entonces no hay problema. Claro. O que saquen elementos opuestos y no haya problema. Pero claro, Si hay 4, claro, a 4 no, por eso, a 4 es por equipos, a 3 sí que es uno contra uno, pero el problema es que esa sensación de control, ese girar los mazos que decíamos que hay a 2 o a 4, a 3 la pierdes porque si controlo mucho el mazo de una persona no controlo el de otra. Entonces, bueno, si no te importa ahora mismo, tal como está, si no te importa eso, sigue siendo divertido el pique de levantar las cartas y ver lo que se anula o no se anula. Sigue siendo súper divertido el crecimiento es exponencial que decíamos antes de ese proto del bruto, de que cada vez es más daño y es un daño absurdo de ala, empiezas haciendo 6 de daño y acaba el combate haciendo 30 de daño. Y dices, ¿cómo es posible? Entonces, esa diversión la sigues teniendo, pero ya sin tanto control. Entonces, a la gente a la que no le importe, y es verdad que el público al que va dirigido, pues no le va a importar demasiado, pero bueno, vamos a intentar hacer algo que aún así tenga algo más de control. al ser, imagino, al ser un juego de iniciación al deck building, imagino que también será un público más pequeño, ¿no? Un público que El no esté tan público, sobre todo adentrado en los eso, juegos de mesa. público casual o familiar, por lo que decíamos, ¿no? Claro, el problema del público casual o familiar es que suelen jugar más de 2. Entonces, por eso siempre estamos constantemente intentando desarrollar o terminar de desarrollar el juego a 4 Hay y el juego a 3. juegos, o sea, lo digo por si os resulta como demasiado quebradero de cabeza. Hay juegos de 2 que funcionan estupendo y ahí Sí, se sí, han sí. quedado. Sí, sí, y ya te digo, y como mejor funciona es ese padre con el hijo que se pica mogollón o esa pareja Claro. que se quieren mucho hasta que empiezan a darse de leche. Entonces, es como mejor funciona. Pero bueno, si conseguimos tener el producto completo y llegar a 4, pues sería Vuestro fantástico. objetivo sí que es conseguir tener 3-4 Sí, jugadores sí, estable. sí. Mira, joder, Picón dice que la versión de 3 la probó. Sí, Yo he probado la de 2, la verdad es que me gustó bastante el juego. Perdí, pero me lo pasé muy bien, así que sí, un sí, sí. saludo a Gus, que me ganó. Pues Y, sí. pero Y vamos, bastante bien. Y el tema del diseño gráfico, ahí... eso quería mencionar. Ahí, pues igual que estás diciendo tú o está diciendo Picón, el juego gusta y gusta desde el principio, incluso en algunas cosas, en algunas fases anteriores en las que no estaba cerrado como está ahora y todavía había cosas que estaban rotas, algunos elementos que eran demasiado buenos y había que bajar habilidades, etcétera. Ahora sí que hemos conseguido un equilibrio en el que lo que juegues funciona y funciona bien y todo va de acorde a los puntos, a los daños que hace. Pero ya desde el principio, desde muy al principio, David GJ y Yoli, en una de las reuniones que hizo Ludo,
de las primeras o la primera a la que venían ellos a enseñar su extinción y donde nos conocimos, probaron ellos el Kazak y les moló mucho la idea, sobre todo a David GJ le moló la idea y cuando David GJ le mola una idea, pues quiere ilustrarla y como además no le cuesta, porque es súper rápido dibujando y enseguida tiene ideas y hace muchas cosas, pues cuando ya planteamos un poco más serio el juego y planteamos hacer sacarlo por campaña de Berkami, queremos que sea nuestra primera campaña de Berkami en solitario, o sea, que no sea un diseño para un cliente, que no sea un diseño para una editorial, que no sea un apoyo o algo, sino que sea nuestra desde el principio hasta el fin, porque como conocemos todos los pasos, pues lo único que nos falta es tener una con nuestro nombre. Se lo dijimos y en ese, como decíamos, con esa participación de la que hablábamos, oye David, ¿quieres ilustrarlo? Te damos un mínimo y luego ya cuando salga te damos los beneficios que salgan, ¿eh? Y David se prestó enseguida a hacerlo. Es verdad que el juego lleva 3 años paradito, pero bueno, ya planteamos la campaña definitiva para el año que viene y David se animó a hacer esas ilustraciones que no dejan de ser bocetos, porque tampoco es el arte final del juego, pero claro, son bocetos de David GJ que ya es mucho decir y en el que... No son mis bocetos. Claro, claro, que es mucho, mucho. Y Un además 6 y con un 4. algo, sí, bueno, si ves los míos, ¿no? Y además con el diseño gráfico de Yoli, porque de hecho si ves las primeras versiones del juego, que sí que tenían al monigote, al bichito que hace David, pero el resto de la carta era un diseño gráfico mío, y ves la carta final con el diseño de, bueno, final, o las que estamos utilizando Ya ahora, con el cambia, diseño cambia. gráfico de Yoli, tanto la jugabilidad Qué bueno. de Hombre, todo sí, desde cambia. luego que también es parte de la experiencia, evidentemente. O sea, que un juego pues tenga la ilustración, que tenga pues la carta que se vea claro los elementos y todo esto, hace que tu propia experiencia en el juego sea positiva Mm, o negativa, más allá de que termine siendo bueno o malo el juego. claro. O sea, que Además eso es es que importante. o sea, yo les estoy eternamente agradecido por todo lo que están haciendo con el juego, pero es que además también, si no recuerdo mal, la idea de poner los dos elementos, es decir, el elemento al que pertenece el bichito y el elemento al que anulan, los dos en la parte de arriba de la carta, de tal forma que cuando las enfrentas directamente Ya se se ve. ve, creo que fue de Jolly de David, porque al principio yo lo tenía puesto el elemento que es arriba y el elemento al que anulan abajo como para diferenciarlo y saber bien. Pero claro, cuando tú las enfrentas no, solo te salían los elementos en los que son. Entonces, costaba más verlo y el ponerlo los dos arriba y ponerlos de esa forma, eso ha sido idea suya y ha agilizado mucho la forma de ver el juego, eso está claro. Qué bueno. Y como has comentado antes, ya os habéis puesto una fecha límite. Sí, Háblanos un poco de esa campaña, que era un poco donde quería llegar yo también, de si lo ibais a sacar, pero bueno, ya me has dicho que sí. sí, Eh, bueno, la primera fecha fue en 2020 y nos pilló la pandemia, entonces lo dejamos. 2021 la verdad es que estábamos muy, muy fuera y no lo hicimos y queríamos haberlo sacado, bueno, en 2022 empezamos a moverlo otra vez y queríamos haber hecho algo ahora en 2023, pero no ha sido posible, entonces queremos, si todo sale bien y todo funciona y que David y Yoli también tengan tiempo con el bebé y todas las cosas, y con todo su trabajo que tienen mogollón, sacarlo para mayo del año que viene. Sacar una claro, campaña en mayo del año que queremos, viene. pero, o sea, es decir, yo creo que hay que ser determinante porque si no, al final, si lleváis desde 2020, ¿no? A lo mejor dices, bueno, Sí. No, la idea es, de hecho, sí que tenemos compartimentado un poco el trabajo y la idea es terminar para octubre o noviembre todos estos modos de juego, ¿no? De A2, A3 y A4, terminarlo. Ya sí que hicimos todo el trabajo previo de definir todas las habilidades y todas las cosas, que por eso ya el juego está tan cerradito. Se redujeron muchas cartas y se eliminaron muchas cosas. Entonces, las sensaciones que hemos ido probando durante estos 3 años, porque no hemos dejado de testearlo, han sido buenas. Entonces, sabemos que ahí lo tenemos. Entonces ya solo faltaría el trabajo de ilustración, maquetación, etcétera, y ya, pues eso, hablar con fábricas y cosas, que eso a principios de año nos pondríamos con ellos sin ningún finales, principios de año, sin ningún problema. Así que tenemos más o menos candelaridad, un calendario hecho de lo que sería el, calendarizado. exactamente, de lo que sería el proceso, pero bueno, hay que ver que efectivamente nos cuadremos todas las partes para que Qué funcione. bueno, pues mucho ánimo con eso, que
que, bueno, yo lo he probado y la verdad es que me gustó mucho la sensación, porque sí que es cierto, a ver, pues claro, hace tiempo que lo probé, pero sí que Ahora un tuve, año por ahí. no menos, pero vamos, este año, yo creo que de estas, sí, a lo mejor en marzo, finales de marzo, principios de abril lo probaría. No. Eh, sí que tuve una sensación de no llegar o que no estaba consiguiendo suficientes puntos, mala en ese sentido, pero luego en realidad sí que tenía los puntos. O sea, estaba como bastante equilibrado en ese aspecto, ¿no? Mm. Entonces era como, vale, pues no voy perdiendo por tanto. O he hecho más incluso de lo que pensaba, ¿no? Sí. En esa jugada, ¿no? O Sí, sea de hecho, que eso, estuvo muy bien. la primera partida, como es un juego de iniciación, sí que quiere enseñar y que te fijes bien en las compras y en los puntos y en gastarlos o que no se te quede ese punto colgando, que siempre sobre y luego ves que te hace falta. Entonces, sí que puede ser que la primera partida, al no conocer las habilidades, te quedes con la sensación a veces de, uy, casi. Pero es un uy, casi. En ningún caso luego ves que se te haya ido de las manos. De hecho, como hemos tenido mucho tiempo para probarlo, te puedo decir que el 75% de las partidas son gana, como es un, no lo he dicho, es el primero que gane 3 combates gana. Suele ser el 75% de las partidas es gana 1-1 uno, o gana 2. otro, dos y la última decide. El 20% de las partidas serán 2 y luego decide, con lo cual sigue siendo equilibrado y solo el 5% porque hay una, pues eso, no te has fijado en absolutamente nada de 3-1, lo que ha hecho el otro, 3-0 y le has dejado comprar lo que has querido y tal, y gana 3-0, pero eso no suele pasar casi nunca, por eso, porque a poco que te fijes un poco y compres, que se está comprando mucho amarillo, pues voy a comprar una verde, ya está, con una verde equilibra. claro. Entonces, el juego está muy medido en ese sentido y suele dar, por eso suele dar esas sensaciones tanto de equilibrio. Mira, nos escribe Jack Snake, José. Buenas a todos, estoy en el curro, no sé si poder estar mucho, luego lo veré en YouTube. Muy bien, José. Hay mucha gente Lo, que luego lo va a ver. lo tengo que traer también a José, al canal. Por supuesto. Pues vamos a esperar ahí con ansia este Kazakh para la Iremos salida. informando, iremos Y sobre informando. todo eso, también me anima, o sea, es decir, me anima, también me mola ver ese proceso de micromecenazgo vuestro, Mm, a ver qué tal lo termináis llevando y eso así, es. porque yo creo que es una experiencia en sí mismo. Si Mm. te animas con ello y así, tiene que ser la hostia. La Ojo, que hostia sí. de trabajo, la hostia de muchas cosas, pero Que decir, bueno, si pues tuviera 6.000 euros no me metía en campaña, lo hacía yo solo, pero como no los claro. tengo, pues la parte que sí que tengo, pues vamos a hacerlo por campaña y el resto ya. Mira, José nos dice que me mola el arte. El arte La no verdad va a que salir. está muy chulo Y y, todavía y falta definir algunas evoluciones y mola algún bicho. también otra cosa que pues, muchas veces se ha comentado, ¿no? Que a la hora de hacer un juego o cualquier cosa, si tiene alguna referencia o hace que la gente se acuerde de algo, que en este caso sería muy, pues, rollo Pokémon, ¿no? Con los Mm, colores, los bichos y así, sí, pues al final dice, es como que es más fácil meterte dentro sí. de esa cosa nueva, ¿no? Pero ya sea juego o sea que te inventes unas zapatillas, si haces unas zapatillas totalmente diferentes a las que hay ahora, seguramente no nadie las compre. Pero Exactamente. si les pones una suela parecida, pues yo qué sé, a las Nike o lo que sea, una horma parecida, pues ya la gente va a ir entrando y decir, vale, esto son zapatillas deportivas, porque ya lo identifican, ¿no? Entonces ahí ya entra, ¿no? Entonces me encanta a mí también el arte que tiene y la idea de, Claro. pues, de los elementos y Sí, al final es eso. Tú te intentas alejar, obviamente no vas a hacer una copia de Pokémon, pero claro, bichos con elementos, pues al final es que indudablemente es que ni vas a llegar siquiera a eso. Pokémon lo inventaría Mm. eso. O sea, Claro, de hecho, bueno, Pokémon ha ido cambiando también su línea, ¿no? Mucho muy circular al principio, luego mucho más angular y demás. Al principio todo eran animalitos
y luego ya eran cosas raras, también un poco porque se te acaban las ideas y tienes que ir haciendo Claro, cosas nuevas. ya no nos Entonces, quedan más animales. si Pokémon que lleva, no sé si es del 95, ¿no? Me parece que es. Pues no sé, pero Pues vamos, sí, yo era o del pequeño, sí. 97, o sea, yo qué sé, si todos los años que lleva Pokémon llegas tú ahora de nueva, si quieres hacer algo nuevo, pues ya no hay hueco, ya no hay tanto hueco. Entonces, Claro. sin copiar los bichos, sí que intentando transmitir la sensación de cada una de las habilidades que tienen los diferentes elementos, pero vas a Sí, sí. indudablemente caer en Pokémon. De hecho, para el proto, que tú lo probaste, porque solo estamos enseñando lo que son los bichitos, pero las cartas de entrenador, de aprendiz elemental, son Es verdad. imágenes de Pokémon. Sí, sí, total, es verdad. Así que, bueno. Qué Eso bueno. para el proto, ¿eh? Para hablar de final, no. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más o de este Kazakh o también de Dandra para ir cerrando, antes Nada, de ir que cerrando la entrevista. Nada, que eso, que quien esté interesado en alguno de los servicios, en alguno de los juegos, de alguna de las ideas que tenemos, que hacemos o lo que sea en estas campañas que vamos a lanzar, pues que nos siga en las redes sociales, que al final eso es lo que nos motiva también un poquito y nos ayuda, ¿no? Quiero ver, porque yo soy de Facebook, yo me quedé en el Facebook, yo no llegué a Instagram, y aunque bueno, lo tengo instalado y voy comentando y eso, pero lo utilizo poco, lo que más utilizo es Facebook. Y mi objetivo es llegar antes de final de año a los 1000 seguidores en la página de Facebook. Tenemos Vale. ya O 800 y sea, pico tu principal acceso sería con Facebook. con Facebook, ahora mismo Vale. sí. Y Entonces, a ver si te llegamos. buscamos con el mismo nombre, Dandra, y Nandra, eso vale. es. Ok, Además, el logo y los colores se reconocen rápido. vale, Y eso, y a fenomenal. ver si consiguiéramos llegar a las 1000 personas en Facebook, haríamos la fiesta grande y haríamos sorteos, haríamos regalos, haríamos cosas. Bueno, pues ya sabéis, Porque todos los de YouTube al Facebook. eso es. Así que nada. Fenomenal. Y agradecerte, Hugo, porque todas estas iniciativas, como decía antes, ayudan a crear comunidad, ayudan a crear una buena base. Y oye, encantado, no solo de estar yo aquí, sino de todas las que llevas ya hechas y de las que te van a quedar por delante. Haremos un montón. Pues es que fíjate que la idea surgió también uniendo dos conceptos, que era uno el propio podcast de laboratorio y el evento del Prototipos, que este año fue mi primer Prototipos. El concepto salió de ahí, de decir, ostras, es que esto hay que darle visibilidad, hay que crear esa comunidad, ¿no? Y sobre todo eso, que cada vez más gente vea el trabajo que hay detrás de un juego, que pensamos que se imprimen y ya salen. Y es decir, hay mucho trabajo ahí detrás y es un mundo totalmente Sí, eh, casi diferente al de los juegos de mesa. O sea, yo muchas veces con gente hablo de, digo, es que es otra cosa, sí, hacer juegos que los juegos de mesa, es sí, sí. casi De otro hecho, mundo. hay gente que se cree que sabe diseñar porque ha jugado mucho y, hombre, es un requisito haber jugado mucho, pero no te asegura que tú sepas diseñar para nada. Igual que haber jugado Desde mucho luego. no te asegura saber analizar el juego en Claro, absoluto. Entonces eso es muy distinto, ¿no? Y conocer el mercado, que para eso están las editoriales también, es un feedback completamente distinto. Entonces hay que totalmente. saber. Y luego ves bastante gente que incluso tú lo sufrirás de jugar a muchos protos, pero a juegos o sea, a juegos de Igual, mesa de publicados casi no juegas. Dices, igual. hostia, Y no funciona, no funciona. Esa excusa de es que no quiero contaminarme, es que quiero hacer algo original, que no. Pues no, al revés. Mira lo que hay y haz algo que no haya, pero tienes que mirar lo que hay, tienes que saber lo que hay sí, sí, y conocer. totalmente. Y sobre todo es eso, si, joder, si un juego lleva 20 años en el mercado, será por algo. Y si un juego ha evolucionado, por ejemplo, yo que sé, juegos típicos, juegos de Magic o cosas así, como decíamos antes, ¿no? Llevan tantos años que han ido evolucionando, habrán ido solucionando todos los problemas que tú si te pones a diseñar de cero te vas a encontrar. Pues Eso ¿por es. qué vas a tener que gastar tu tiempo y dinero en solucionar problemas que ya están solucionados? Fíjate en lo que han hecho y ya está. O sea, la Eso es. mecánica de deck building, pues no vas a inventar tú ahora la mecánica de cero. Y hay muchos juegos que la implementan. Cógete lo que te interesa de Coges la cada uno, base, eso es. pero que ya soluciones a tus problemas tienes. Que los quieres con mercado, los hay. Que los quieres sin mercado, que los quieres con apuestas, que los quieres con recursos. Si los hay, pues ya tienes los problemas solucionados, cógelos y ahorrate el tiempo.
Eso es, eso Hay que es. jugar, hay que jugar. Pero bueno, es lo que decimos muchas veces con ironía, ¿no? Que hacer juegos de mesa, igual que hacer escribir un libro, es lo más fácil del mundo. Entonces todo el mundo lo hace hasta que se da cuenta de que no De puede que ser. no es tan fácil. Que no puede ser. Bueno, pues muchas gracias, David, A ti. por pasarte por el canal, por esta entrevista, por darnos ahí toda tu sabiduría y Bueno, experiencia, se intenta. por enseñarnos un poco también Dandra y darle un poco de visibilidad para que pueda contactar gente y esos servicios, tanto de la consultoría como incluso De la más agencia ahora y... los concursos también que sacaréis próximamente y así, o sea que animo también con ello, que es un currazo. Y listo, te volveré a llamar para otros Nada, protos o otras historias que cuando podamos quieras. comentar. Así que vamos a cerrar lo que es el directo Muy ahora, bien. ¿vale? Y listo, y ya chicos, nos vemos ya en siguientes entrevistas. Así que un saludo, nos Hasta vemos, luego. adiós.